La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a las tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta tercera sesión del ciclo 2025, enero-junio, nos acompaña la doctora Ana María Parrilla Albuerne, corresponsal por Chiapas de nuestra corporación. Me da mucho gusto que nos acompañes esta tarde para dialogar sobre tu trayectoria, doctora Ana María Parrilla. Agradezco además enormemente la generosidad de viajar hasta la Ciudad de México y encontrarnos en este espacio, en esta nuestra Academia Mexicana de la Historia. Y yo, como siempre, quiero empezar un poco impulsando a la memoria para que nos compartas cómo fue que te incursionaste en la historia y sobre todo tu llegada a México, ¿no? Bueno, hablaremos de tus grados académicos, pero vamos intercalando esta ida y vuelta de España a México, México a España, pero háblanos de este enamoramiento por la historia. Bueno, pues buenas tardes, es un gusto y un placer estar aquí contigo y bueno, con todo el equipo que está aquí grabando este programa. Y bueno, mi interés por la historia viene desde muy pequeña. Yo nací en Madrid, en la ciudad de Madrid, pero mi familia pues casi toda proviene del norte, de Asturias. Ha sido con la región de España que he tenido mayor contacto, aunque mi papá era del centro, de Cuenca, de Castilla la Vieja, pero con Asturias siempre he tenido una relación mucho más estrecha, ¿no?, con la familia de mi mamá. Y bueno, como casi todos los asturianos, pues tenemos miembros de la familia migrantes. Y mi mamá era una gran contadora de historias y tenía una memoria prodigiosa, la verdad, para pues las relaciones, las familias, etcétera. Y yo recuerdo muchas tardes en la casa que tenemos ahí en Asturias, de pues, estar allí platicando con mi mamá, con mi tía, y todas las historias que nos contaban sobre nuestras familias, ¿no? Nuestros tíos abuelos que habían migrado a Cuba, que uno de ellos había sido anarquista y había estado en Francia, que volvió justo en el año de 1936 y lo mataron. Bueno, todas estas historias que compartimos muchos españoles, pero sobre todo en el norte de la península, gallegos, asturianos, pues hemos sido migrantes, ¿no? Históricamente migrantes, incluso antes del republicanismo, ¿no? Sí. Hubo periodos muy importantes de migración, sobre todo del norte, vascos, ¿no? Entonces, pues mi acercamiento a la historia precisamente fue en mi infancia, con esa cercanía a personas que pues tenían estas memorias, que transmitían la memoria de forma oral, ¿no? Que creo que eso se ha perdido un poco con las nuevas generaciones y es una pena. Ya hablaremos un poco de esto como con los alumnos, ¿no? Cómo trato de incentivar este asunto. Y bueno, pues así me fui acercando a la historia. Es verdad que en cierto momento de mi vida mi interés se inclinó hacia la arqueología, porque mi vida académica empezó en la arqueología. Claro, y no lo has dejado del todo, ¿eh? Siempre hay ahí como un hilo, ¿no? Un hilito que se mantiene, quizá porque a veces todavía me llaman para algunas cuestiones de patrimonio, etcétera, pero no he hecho mucha investigación nueva sobre este asunto, aunque claro, es como una actividad, ¿no?,
pues, donde empecé finalmente, ¿no? Que además empecé teniendo relación con algunos miembros de la academia, bueno, que al cuéntanos. final han terminado siendo corresponsales, como por mira. ejemplo Antonio Benavides, Ya. que pues trabajé con él en el sitio de SNA, fue el primer sitio en el que trabajé aquí en México, y bueno, tuve la fortuna y él fue conmigo una gran persona, así como su esposa, Sara Novello, y me recibieron hasta en su casa, ¿no? Estuve en su casa viviendo un tiempo. Y luego ya, pues nos perdimos la pista, ¿verdad? Porque yo ya empecé a trabajar más en historia y bueno, ya esa línea quedó fuera. Pero mi acercamiento fue a través, sobre todo, de la familia y pues estas historias de migración, el interés por la arqueología maya. Y luego, bueno, claro, en la Universidad Complutense existe el Departamento de Antropología de América, que fue fundado por un miembro corresponsal de la Academia, Alcina Franch. Él fue miembro corresponsal de la Academia y fundó ese departamento que era el Departamento de Antropología de América. Claro. Y yo fue ahí donde estudié mi especialidad, en ese departamento. Sí, y entonces estos primeros años de moverte Madrid, Asturias, Madrid, y estas historias de familia y recordar al tío, a la abuela, al abuelo, te dicen en tu interior, vámonos a elegir esta licenciatura. Efectivamente, sí. Fue algo que se fue dando poco a poco, ¿no? No quiero decir que hay otras personas que dicen desde mi más tierna infancia tuve la inclinación, y en mi caso no, fue una construcción a lo largo del tiempo, no fue algo que desde la infancia, ¿no? Y eso es interesante porque finalmente quizá fui como un poco esponja, ¿no? Tomando de cada uno lo que me pareció muy interesante, saber de dónde veníamos, qué pasaba, qué había pasado con la familia. Y bueno, en la cuestión de la arqueología, pues influyó mucho uno de mi cuñado, porque él era hijo de migrantes que vivían aquí en la Ciudad de México. Y él se fue a estudiar a España y empezamos a platicar de cuestiones de arqueología, de los mayas, y ahí empezó como mi interés por esa disciplina en particular en ese momento. Claro, aunque en la Complutense la licenciatura une a la geografía con la historia, sí, ¿no? La verdad es que es una licenciatura muy amplia, que une geografía e historia y que luego tiene además diferentes. A partir del segundo año eliges ya una rama en particular, ¿no? Con una materia nada más, y luego ya los 2 últimos cursos, que antes eran 5 años, no como ahora que son 4, los 2 últimos años ya eran de especialidad a la que habías elegido. Entonces es una carrera realmente muy amplia. Claro, y en la especialidad ya te concentras en lo que es el área de antropología de América, ¿no? Y ahí empecé. Pero bueno, ese es uno de los motivos por los cuales en aquel momento los que llegábamos de España podíamos practicar arqueología, o sea, era tan amplia y no existía entonces en España la carrera de arqueología, lo cual era a veces creaba conflicto porque aquí ya había carrera de arqueología y un arqueólogo, aquí es un arqueólogo, sí, claro. Y un historiador es un historiador, entonces esta carrera que nosotros traíamos sorprendía y llamaba la atención porque, pues, ¿cómo que estás haciendo arqueología si tu título pone historia? ¿Cómo que...? Claro. Entonces era un poco difícil en aquel momento. No, y además teniendo tantos vestigios, incluso desde la época románica, y bueno, un gran museo como es el Museo de Arqueología que está ahí en Madrid, ¿no? Claro, por el Museo del... Sí, a las espaldas de la Biblioteca Nacional. Claro, sí, entre Serrano y Recoletos. Exactamente. Pues sí, pero bueno, como te digo, pues un poco en este sentido de ir como absorbiendo las diferentes cosas, se fue creando este interés por mi parte, ¿no? En algo tan lejano y tan quizá un poco exótico para los españoles, ¿no? Porque éramos muy poquitos además en esa especialidad en particular, pues este interés por México y por la arqueología y por la historia posteriormente. Y definitivamente el doctorado pues ya concentrada totalmente en una región de México, ¿no? Sí, porque yo
llegué, o sea, con la idea de hacer yo ya llegué con el doctorado hecho, con los cursos de doctorado, porque el doctorado allí, ya ves que no había maestría. Eran cursos de tercer ciclo, ¿no? Cursos de tercer ciclo y luego el tiempo que terminaras en hacer la tesis. Yo ya llegué con los cursos hechos y la idea era hacer una tesis sobre arquitectura maya. Pero, bueno, se crearon una serie de dificultades que no sé si decir aquí, pero bueno, los arqueólogos son muy celosos de su información. Entonces, era un poco difícil a veces acceder a la información y eso me costaba mucho trabajo, tardé mucho tiempo, o sea, ni siquiera terminé esa tesis, no pude terminarla, por ciertas vicisitudes que, bueno, pues tampoco... La memoria, hay que recordar lo bueno de la memoria, ciertas vicisitudes, pues no pude terminar esa tesis. Pero de ahí entonces tomaste la decisión de ir al antiguo convento de Santo Domingo en Tecpactán, en Chiapas. Sí. Y ahí sí que te volcaste. Sí, de hecho, o sea, sí hice varias excavaciones arqueológicas en Esná, incluso en el fuerte de Bacalar, en Quintana Roo. O sea, lo que es la península del Yucatán la visité, ¿no? Y estuve en varias excavaciones. Y cuando llegué a Chiapas, surgió la posibilidad de entrar en la universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde estoy actualmente, la UNICACH. No la UNACH, la UNICACH, y pues era muy importante, claro, ya decir, bueno, me tengo que titular, ¿no? Y pues yo había hecho este trabajo para el INA, trabajé un tiempo también en el INA. Sí, antes de llegar a UNICACH, ¿verdad? Sí, trabajé pues en varios proyectos, ¿no? Dentro del INA y ahí en Chiapas trabajé también por proyecto. Sobre todo en el Atlas arqueológico, pero surgió esta posibilidad de hacer excavaciones en el convento y me pareció muy interesante porque unía de alguna manera, pues los ahora intereses. Sí que los intereses, ¿no? Sí. Y entonces realicé esta tesis que pues tiene una parte de historia, una parte de arqueología y hasta una parte de arquitectura, ¿no? Y entonces aunaba muy bien lo que yo, a lo que me quería dedicar y eso me animó a terminar esa tesis. Claro, que igual también te tardaste un poquito porque antes, hace 20 años o 30, te podías tomar 10 años en tu tesis doctoral, ¿no? Y no pasaba nada. Con el cambio de modelos y esquemas, ahora, como bien lo decías, incluso ya no, algunos ni son de 4 ni de 5 años, son de 3 o 4. ¿no? Sí, y fíjate que ayer precisamente estaba pensando un poco, yo decía, bueno, antes, ¿no? Las tesis, o sea, una tesis doctoral se hacía al final de tu vida prácticamente, ¿no? Porque requería pues una práctica, un conocimiento exhaustivo y ahora no, ahora la tendencia es no, tienes que hacer rápido la tesis porque luego te tienes que ir a una estancia postdoctoral, porque luego, o sea, cómo ha cambiado el ritmo de los estudios con respecto a las disciplinas, ¿no? Claro. Que no quiero decir que nos salgan tesis brillantísimas, pero sobre qué presión se encuentran las personas actualmente, ¿no? Que hay tiempo para todo. Claro, sí, a lo mejor lo retomamos más tarde, pero esto que comentas tienes toda la razón. Terminabas la maestría o la especialidad y tenías un largo tiempo para hacer los estudios doctorales y creo que ahora la apuesta es porque los estudiantes vayan perfilando ya de manera muy clara, quizá a partir del final de la licenciatura, pero sobre todo la maestría la liguen con el doctorado para hacer estos 5 o 6 años que te permita tener una tesis doctoral. Pero si no tienes ese buen acompañamiento y ese buen tino, buena visión de construir un problema que realmente puedas extender esos 5 o 6 años, está a veces un poco complicado, ¿no? Pues sí, bastante complicado. De hecho, yo creo que ese es uno de los motivos que a lo mejor tocaremos también más adelante. Quizás nos estamos adelantando un poco, pero creo que ese es uno de los motivos de la baja eficiencia terminal, que tanto se cacarea, ¿no? Que tanto se dice, que la presión es muy fuerte y creo que hay personas pues, que no pueden. No, y además, bueno, eso se combina también con una serie de necesidades tanto personales como familiares. Pero quiero recordar a Gaspar Muñoz Cosme y a Miguel Rivera Dorado, que nos comentes de estos
estos profesores que te van a acompañar y no sé si algún otro o algunos otros más que te acompañaron durante esta etapa formativa. Pues sí, bueno, mi etapa formativa, como dices, fue un poco larga, ¿no? Y sobre todo por este tránsito en las disciplinas, ¿no? Entonces, efectivamente, pues mis profesores del Departamento de Antropología de América, pues todos son recordados con mucho cariño, ¿no? Eran todos muy accesibles, la verdad, muy independientes también. Y bueno, la elección de Miguel Rivera fue porque él había tenido experiencia en el área maya. Él excavó en un sitio que se llama Oxquintoc y él ya tenía experiencia, había tenido varias temporadas de campo en Yucatán y en realidad empecé con él porque él iba a seguir su proyecto. Pero por también algunas vicisitudes no le dieron continuidad a ese proyecto, entonces yo me quedé, pues eso, empezando una tesis doctoral que ya más o menos iba a ir encaminada sobre un tema, pero que no pudo ser porque no hubo ya temporadas de campo. Y ante esa situación, pues decidí viajar por mi cuenta a México, sin nadie. Dije, no puede ser, yo me tengo que ir. Y entonces ahorré un año completo y dije, voy a tomar mi mochila y me voy a ir a México. Y el primer punto al que llegué fue a Mérida, ¿no? Y bueno, claro, porque tenías ya toda esta idea del mundo maya, ¿no? Del mundo maya. Entonces yo llegué a Mérida y allí, bueno, pues conseguí, con algún tiempo, conseguí integrarme en el proyecto de del doctor Antonio Benavides en ESNA. Y ahí, digamos, empecé esta tarea, pero fue un momento así de decir, yo no me puedo quedar a medias y me voy a ir para allá, a ver qué pasa. Y durante unos años estuve yendo y viniendo a España. Claro, porque terminaste los cursos doctorales y hasta después te doctoraste, ¿no? Sí, presentaste sí, la defensa, ¿no? Sí, porque como te digo, pues esta tesis no pudo llegar a buen fin, digamos, y pues dije, no me voy a quedar aquí, voy a continuar con otra tesis diferente, ¿no? Y ahí fue donde retomé este asunto del convento. ¿Te parece que en el siguiente segmento hablemos entonces de esta incursión en el mundo maya, construir obviamente ya la tesis doctoral, pero sobre todo empezando a definir ya un ámbito académico en México? ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues continuamos en un momento con la doctora Ana María Parrilla, corresponsal por Chiapas de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Estamos de vuelta con la doctora Ana María Parrilla, corresponsal por Chiapas de nuestra generosa Academia Mexicana de la Historia. Y bueno, fíjate que esto que comentas a mí me parece muy relevante, ¿no? Cuando de pronto el proyecto doctoral, que prácticamente se convierte en nuestro proyecto de vida como académicos, académicas, empieza a tener algún punto de quiebre, pero en ese punto de quiebre donde dices, no lo dejo y no lo dejo, y mi inclinación es Yucatán, y obviamente voy a México. O sea que de Madrid a Yucatán, de Yucatán a Madrid para graduarse, pero en ese inter estás un año en el INA y luego te vas a la UNICACH. Pues bueno, yo llegué a Chiapas no por una cuestión académica, yo llegué a Chiapas por amor. Mira. Entonces, bueno, pues allí me quedó la labor de buscar trabajo, evidentemente, como hacemos todos, ¿no? Tenemos que buscar un trabajo que nos permita subsistir. Entonces, bueno, pues trabajé un tiempo en el INA de Chiapas, también por proyecto, por contratos, y en ese lapsus pues surgió la posibilidad de dar una materia en la UNICACH.
y estuve un año dando esa materia y de repente pues dijeron, no, va a salir un concurso. Y yo dije, no, pues no me presento. Pero bueno, al final me presenté y pues gané el concurso. Y entonces me recuerdo muy bien que una de las preguntas fue, no había arqueología entonces en la UNICACH y era, ¿podrías inclinar un poco tus estudios hacia la historia para poder alinearte mejor al programa de estudios? Y yo dije, por supuesto. Y entonces fue cuando tomé esa decisión de inclinarme por la historia colonial. Claro. Y empecé a trabajar historia colonial sin tener mayor conocimiento de la historia de Chiapas, ni tampoco de los archivos, ni de la información, ni nada. O sea, fue partir otra vez de cero. Claro. Y entonces, pues a documentarse, a buscar las fuentes, a conocer los autores, y en ese momento conocí a Juan Pedro Viqueira, que me lo presentó una compañera, Rocío Ortiz, y fue una persona muy importante. Por eso digo que a veces los profesores de la universidad sí son maestros recordados y en otras ocasiones son personas que vas conociendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y que van marcando las diferencias. Y recuerdo muy bien a Juan Pedro porque que acaba de fallecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo recuerdo muy bien porque yo tenía muchas dudas, ¿no? Inseguridades, y yo decía, no, es que lee por favor esto, porque yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y él me decía, tú tranquila, que lo estás haciendo muy bien. Puedes escribir todo lo que quieras de Chiapas, porque Chiapas es uno de los estados menos conocidos de la República. Y entonces yo me sentía más segura y él pues leía esos primeros textos que yo escribía, me hacía las observaciones, o sea, fue como un director de tesis en realidad, y siempre muy amablemente, porque siempre me trató muy bien, era una persona muy amable, pues me ayudó a afianzarme esos primeros años, además de mis compañeros de la facultad, que también me apoyaron, Rocío Ortiz, Sergio Nicolás Gutiérrez, Carlos Uriel, o sea, los primeros compañeros con los que tuve relación, el doctor Alejandro Ceseña, todos me acuerparon, la verdad, y me ayudaron en el sentido de que me dejaron libertad y un poco de tiempo para documentarme, para ponerme al día, ¿no? Y esa fue una etapa muy bonita, muy cansada también, pero fue una etapa muy bonita porque fue un reto, empezar otra vez. Claro, pero bueno, te permitió terminar una tesis, ¿no? Exactamente, me permitió terminar una tesis, aunar este trabajo que me gustó mucho, que además ha tenido muy buena recepción entre el público, porque a la gente de Chiapas le ha gustado mucho este libro, entonces me sentía muy bien. Claro, la UNICACH te lo publica en 2012 con el título de El antiguo convento de Santo Domingo de Tecpatán, Chiapas, ¿no? México, reconstrucción arqueológica e histórica de su desarrollo arquitectónico. Por eso te decía yo que ese hilo conductor hacia la arqueología va a estar presente, ¿no? Y este interés por la arquitectura, pues que va implícito, ¿no? Al estudiar, en este caso, un convento, pues donde también tiene que ver mucho la arquitectura, ¿no? Pero sobre todo la arquitectura, bueno, a ver, la arquitectura como urbanismo, ¿no? Porque como hace poco estuve en un evento y pues yo decía, bueno, es que la arquitectura al final hoy en día es un reto como tantas personas, unas poblaciones tan grandes, cómo ordenar ese urbanismo, cómo ordenar esa arquitectura para que podamos vivir en las ciudades, ¿no? Vemos aquí qué sucede con el tráfico, qué sucede con los medios de transporte, la vida se vuelve imposible porque no estaba pensada esta ciudad urbanísticamente para alojar a 40 millones de personas, ¿no? Entonces, a veces siento que siempre hay que preguntarse un poco desde el presente para tratar de buscar soluciones en el pasado o experiencias, digamos, no soluciones, sino experiencias en el pasado que nos puedan ayudar. Por ejemplo, en este caso del convento, bueno, pues era un reto cómo se iba a hacer esa recuperación del convento, ¿no? Con qué información, qué iba a ser pues académica, porque ha sido el único caso que se ha llevado a cabo en Chiapas donde ha habido
una excavación arqueológica para luego hacer una remodelación, reconstrucción, restauración del edificio, ¿no? Ha sido el único experimento que se ha hecho. Y te toca a ti ser parte también de este proceso, o de observar de cerca este proceso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo me sentí, o sea, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de la suerte que he tenido, porque creo que he estado en el momento adecuado. En el lugar indicado. En el indicado, exacto. Y que estos momentos de quiebre, que en ese momento eran montañas, ¿no? Sí. Ahora sí que como en la película subí una montaña, bueno, yo subí una montaña y bajé una colina. En la película es subí una colina y bajé una montaña. Claro. ¿no? El sentido de que esos momentos de quiebre me sirvieron para tomar la vida como un reto. Claro, pero también acabas de decir hace unos momentos algo que creo que me parece también muy relevante y que tiene que ver con las cuestiones emocionales, las cuestiones personales que implican a nuestras parejas, ¿no? Y que entonces muchas veces esas reconsideraciones o esas subidas y bajadas que de alguna manera pueden estar condicionadas por estos elementos no visibles, finalmente terminan de reforzar nuestro trabajo, ¿no? Desde luego, sí, o sea, sí. Y bueno, todo esto, bueno, a ver, todo esto fue posible porque hoy en día hablamos mucho de la conciliación de las familias, ¿no? Y evidentemente todas estas situaciones afectan al núcleo familiar, o sea, no a nosotros como a las personas que tenemos alrededor. Y bueno, yo tuve la suerte de que mi marido ha sido una persona que siempre me ha apoyado. Es una persona muy independiente, que es capaz de hacer cualquier cosa, o sea, se puede vivir independientemente, y cuando tuve que dejar a mi hija para hacer viajes con 3 o 4 meses, yo me iba muy contenta y muy feliz y muy segura, porque él es una persona que yo sé que puede comportarse como me comportaría yo. Entonces, sí, eso me da y apoyar el proyecto profesional, ¿no? Exacto. Después de, bueno, digo después del antiguo convento de Santo Domingo, no porque haya un después de corte y me voy a otras actividades, porque sé que el convento pues está presente, ¿no? En tus actividades, pero vas a publicar otros libros en coordinación con otros colegas, otros y otras colegas, y te vas moviendo de campos, ¿no? Sí. Vas ampliando, pero no dejas los siglos… La colonia no la he dejado. Sí. Me he quedado ahí. Claro, quizá moviéndote un poquito más hacia el 20, pero siempre con esa liga con la colonia, que insisto, también muchos colegas de nuestra academia han hecho hincapié en que tememos de reconsiderar esos 300 años de manera muy puntual. Pero escribes, o más bien coordinas, el libro La Fiscalidad del Municipio, Instituciones, Impuestos y Jurisdicciones en México para los siglos XVIII al XX, con Yomana Celaya, ahora al frente del Consejo Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Y qué te abre este libro? ¿Qué les abre este libro en discusiones? Bueno, cuando empecé a inclinarme más hacia la historia, hacia la historia colonial, empecé trabajando fiscalidad. No podría darte una respuesta de por qué, porque no, o sea, bueno, no sé por qué, pero fue un tema que me llamó la atención, y sobre todo me llamó la atención que en el caso de Chiapas, a diferencia de lo que ocurre en otros espacios, uno de los siglos que más se ha trabajado ha sido el siglo XIX, ¿no? A pesar de que hay pocas fuentes, pero la época colonial había 2 o 3 personas que la trabajaban, que era pues el doctor Juan Pedro, Mario Humberto Ruz, que también forma parte de la academia. Claro, y con él hemos dialogado también. Claro. Sí. Estaba también Dolores Aramoni, que es una doctora de allí, de la UNACH, Jan de Vos, que también muy recordado y muy querido, porque hizo trabajos importantísimos, y ya. Entonces, era muy poca gente realmente la que trabajaba en la colonia, pero además dentro de la colonia, fiscalidad. Casi nadie trabajaba fiscalidad, era un tema que no trabajaba nadie, y que me llamó la atención desde el primer momento, porque yo recuerdo muy bien que yo utilizaba desde entonces ya el PARES famoso,
y que era cuando te tenías que dar de alta porque no había acceso directo y te tenían que dar una clave, y bueno, era un lío. Y yo recuerdo muy bien pues a mis compañeros que decían, bueno, y esta mujer no sale de ahí nunca, o sea, ¿qué hace? Pues es que allí encontré yo pues como mi fuente principal de trabajo. Y pues me dediqué a esta cuestión de la fiscalidad, me interesó mucho la fiscalidad y sobre todo la fiscalidad municipal. Y como no había nadie que trabajara fiscalidad municipal, me puse en contacto con el doctor Ernest Sánchez Santiro, aquí, Sí, ¿cómo no? que bueno, me lo presentó Antonio Ibarra, el doctor Antonio Ibarra, y me dijeron, pues quien trabaja algo parecido y que lo trabaja muy bien es la doctora Giovanna. Y entonces le escribí a la doctora y fue muy amable y ya, bueno, pues ahora sí ya nos conocemos más y todo, pero ella, las dos como que empezamos un poco a intercambiar ideas, ¿no? Ella tenía ya más experiencia en este campo, pero he de decir que a mí me encanta el trabajo colaborativo. Yo no soy una persona que trate de solventar los asuntos yo sola, sino que a mí me gusta mucho hablar, como se nota, me gusta mucho compartir las ideas y pues siempre he tratado de buscar ese diálogo con ciertas personas. De hecho, yo empecé trabajando siglo XVI, XVII, y en un momento dado le dije al doctor Juan Pedro, yo me voy a cambiar al 18 porque es que el 16 y el 17 no lo trabaja nadie y yo no sé, no tengo con quién compartir estas ideas aquí en Chiapas. Y bueno, hicimos una red de cuerpos académicos que hacemos las instituciones públicas, las universidades públicas, Sí. y conocí a una compatriota en la Universidad de Guadalajara, la doctora Pilar Gutiérrez, que me invitó a la red de subdelegados, que es una red muy grande, ¿no?, del estudio del régimen de subdelegaciones de la América Borbónica, que es siglo XVIII y principios del XIX, y pues dije, mira, este grupo está muy bien, me interesa lo que hacen, puedo seguir trabajando cuestiones de fiscalidad, y me fui integrando en ese grupo y empecé a trabajar siglo XVIII, que solo había 2 publicaciones en Chiapas sobre el siglo XVIII, nadie había trabajado salvo, era un canadiense, es un canadiense, el doctor Michael Polushin, él había hecho una tesis, él era pues el único que había trabajado en las intendencias, y yo dije, pues voy a trabajar las intendencias. Claro. Uy, pero después te mueves a Palenque. Ese fue, es que ha habido momentos en los que, como te digo, hay momentos en los que yo ya no trabajo tanto en la arqueología, pero todavía mantengo cierta, en realidad si lees la introducción de ese libro, lo hago desde un punto de vista ya histórico, no arqueológico. Sí, sí. Retomo a la Reinhardt, que hizo un libro sobre Palenque, ¿no?, unas memorias sobre Palenque, y hago un pequeño análisis ahí muy rápido, pero me van todavía, claro, tengo alguna relación con personas de la arqueología, y además se abre la carrera de arqueología en la UNICACH, y empiezan a llegar algunos compañeros con los que me conocía y tal, y empezamos, bueno, pues algunos proyectos juntos, ¿no? Proyectos cortos como este de Palenque, ¿no? Y hace poco me volvieron a invitar para una cuestión de Tecpatá, ¿no? O sea, siempre, pues alguien te llama, ¿no?, porque pues hiciste, como te digo, es el único ejemplo que se hizo de este tipo de trabajos, y entonces, pues, irremediablemente te llaman. Claro, yo mencioné el libro, pero participaciones en eventos, pues es mucho el trabajo de ir difundiendo y compartiendo con otros colegas. Luego te mueves ya también al campo cultural y sacan este libro ya desde una perspectiva ya multidisciplinaria, biografías intelectuales y campo cultural, ¿no? Ajá, sí, ese también, bueno, yo soy, algunos dirían que un poco anárquica, y yo diría que pues soy un poco proactiva, ¿no?, en cuestiones académicas. Hay muchos temas que nos interesan y a veces dejamos de lado y no los llevamos a cabo, pero pues en el afán también de poder trabajar con algunos otros compañeros de la facultad, ¿no?, porque el doctor Rafael Araujo es un compañero de la facultad que trabaja cuestiones de literatura y cultura. En algún momento tuvimos una plática como la que estamos teniendo ahora y dijimos, oye, mira qué interesante los políticos, ¿no?, del siglo XIX y principios del XX, que eran políticos, literarios, literatos, etcétera, y qué bonito sería analizar, ¿no?, este tipo de personajes en estos
medios de provincia finalmente, ¿no? Que son, y bueno, ya ahí pues surgieron intereses sobre pues mujeres, ¿no? En la política, pero que también escribieron, etcétera. Y bueno, fue un ejercicio interesante en un campo que realmente no es específicamente el mío, ¿no? Pero me gusta, creo que me he vuelto un poco adicta a los retos. Entonces, sí, pero bueno, finalmente tus dos últimos libros del 24, que también son obras colectivas desde la coordinación y desde la incorporación de investigadores, pues se siguen centrando en la Chiapas colonial, ¿no? El peso más grande de mi producción es sobre el siglo XVIII y principio, o sea, la parte de lo que se llaman las reformas borbónicas en Chiapas. Ese es mi tema central hoy por hoy y es a lo que me dedico, independientemente de que esporádicamente escriba una introducción o escriba un pequeño capítulo o algo, ¿no? Pero mi producción, porque bueno, esta fiscalidad de la que hablamos municipal no es una fiscalidad cuantitativa, sino que es una fiscalidad social, ¿no? Como la fiscalidad afecta a los núcleos sociales, a los núcleos de población, ¿no? Entonces, me muevo en ese campo que me gusta mucho de la historia social, económica, social, etcétera, ¿no? Ese es un campo que me gusta y está el peso de mi producción ahí. Claro, bueno, y varios colegas de nuestra academia que siguen las monarquías desde la relación España-México, México-España, pero también estos 3 siglos, ¿no? Que se extienden también hasta un poquito al México independiente para entenderlo, sí, de hecho, ¿no? Bueno, de hecho, pues en los debates actuales, ¿no? Lo que se ve es que estas temporalidades marcadas que antes manejábamos, pues no están funcionando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahí hay un debate muy interesante, ¿no? Entre los seguidores de la Revolución de los Pueblos con 1812 y hay otro grupo que dice, bueno, sí, vale, hubo cambios, pero no tantos, hay una continuidad hasta la mitad del siglo XIX, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo que nos damos cuenta es que estas marcadas temporalidades que hemos utilizado normalmente no funcionan para nada, ¿no? Entonces, claro, se puede extender desde principios del siglo XVIII, casi, ¿no? La guerra de la oreja de Jenkins, ¿no? Hasta pues mitad del siglo XIX. Ya. ¿Te parece, querida doctora Ana Parrilla, que en el siguiente segmento platiquemos un poco de estas aristas que estás dejando ahora, pero creo que es importante desde el punto de vista donde tu ojo como docente creo que es agudo y has compartido mucho con alumnos y alumnas. ¿Te parece bien? Bien, claro que sí. Pues volvemos en un momento con la doctora Ana María Parrilla Albuerne, miembro de esta querida Academia Mexicana de la Historia por Chiapas. Regresamos con la doctora Ana Parrilla, corresponsal por Chiapas de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Y antes de preguntarte por esta labor de docente y también acompañando los proyectos de los estudiantes desde licenciatura a posgrado, no quiero dejar pasar de preguntarte por los proyectos que están en curso. ¿Qué nuevo libro? ¿Qué nuevo proyecto colectivo? ¿Qué interés para dejar asentado en artículos o capítulos tiene Ana María Parrilla? Bueno, después de tener un proyecto financiado por el CONACYT que vivió la pandemia, que se alargó un poco más precisamente porque era... la cuestión de la pandemia permitió alargar un poco más los proyectos. La verdad que fue un trabajo bastante intenso y extenuante, aparte de la situación que vivíamos, pues tuve
corto periodo de tiempo, pues así que me fui de año sabático, ¿verdad? Y allí llevé a cabo un par de publicaciones sobre algunos asuntos que habían quedado pendientes del proyecto, pero bueno, los proyectos actuales giran en torno a pues un asunto muy específico que ha salido de todas estas discusiones y también de la municipalidad, porque, bueno, me empecé a interesar por los cabildos y ayuntamientos que se habían fundado antes del constitucionalismo de 1812. En el caso de Guatemala, se habían fundado varios ayuntamientos cabildos de ladinos, que es algo que en Nueva España nunca sucedió. Y en Nueva España hubo solicitudes de creación de nuevos cabildos, pero en la mayoría de las ocasiones no se llevaron a cabo, o sea, se negó la posibilidad. Mientras que en Guatemala siempre se aprobaba, cada vez que pedían un cabildo se aprobaba un nuevo cabildo y el ayuntamiento se aprobaba un nuevo ayuntamiento. Y mi duda era por qué sucedía, o sea, por qué en Guatemala, porque Chiapas pertenecía a la Audiencia de Guatemala, por qué en Guatemala daban consentimiento y en el caso de la Nueva España esto nunca sucedía. Bueno, o en algunas ocasiones sucedía, pero muy pocas, ¿no? Y ahorita con lo que comentas, me haces recordar los cabildos eclesiásticos estudiados por Gisela von Boveser, pero esta cuestión de los cabildos ladinos... es una cuestión que no se ha trabajado. Claro, así que ahí sí nos puedes precisar un poco más para que quienes nos están escuchando pues tengan... Bueno, la palabra ladino, que es una palabra que fuera del medio, digamos, de Centroamérica y de Chiapas causa bastante resquemor. He de decir que, bueno, cabildo en la época colonial, en el caso de la Audiencia de Guatemala, simplemente denominaba a todas aquellas personas que ni eran indios ni eran españoles, es decir, todas las castas y mezclas posibles. Y a lo largo del siglo XVIII se va adquiriendo este término de ladino, o sea, ya era tal la cantidad de mezcla, etcétera, que ya no se denominaban por castas, sino que se les impuso el término ladino. Y aparecen los documentos así como ladino, pero bueno, aclarar que es una persona que no era ni ladino, ni indio, ni español. Estos ladinos, esta mezcla, ¿no?, de las diferentes personas, pero además ya sabemos que estas mezclas, o sea, la designación en calidades no tenía nada que ver con la cuestión biológica, sino más bien con la cuestión social, empiezan a tener un peso muy importante en la Audiencia de Guatemala. Y se van trasladando, claro, ¿qué pasa en la Audiencia de Guatemala? Que hay mucha tierra disponible, ¿no? En algunas áreas hay mucha tierra disponible y personas que salían de las ciudades, ladinos que salían de las ciudades, o incluso que trabajaban en haciendas, ¿no?, de españoles, se liberaban de alguna manera y se trasladaban a territorios desocupados. Y estos territorios, decían las fuentes, estas personas no hay quien las controle, ¿no? Porque claro, no tenían ayuntamiento, no tenían cabildo, perdón, no tenían quien las controlara. Se da incluso el caso de que en un pueblo conviven ladinos e indios y los indios dicen no, que los ladinos hagan su cabildo. Y tengan su propia jurisdicción. Porque nosotros hacemos todos los servicios personales, nosotros mantenemos las cuestiones de policía, nosotros tal, y ellos se aprovechan. No hacen nada, ¿no? Entonces hay un momento en el que se solicita incluso que se creen los cabildos. Y esta es una dinámica que se va a dar mucho en Guatemala, en la Audiencia de Guatemala, y siempre se van a aprobar, o casi siempre se van a aprobar estos cabildos. Pero además se crean en ese periodo, es un periodo preconstitucional, ¿no? Y es un poco en esta idea de qué tanto la Constitución de 1812 revolucionó a todos los pueblos, o hay lugares en que sí, y hay lugares en que no, o hay lugares en que quién sabe, ¿no? Sí, entonces, o donde hay un cierto un sincretismo. Sesgo diferente, exacto. Entonces, estas nuevas villas se crearon antes del constitucionalismo de 1812 y son villas casi todas con cabildos ladinos.
Entonces, esos serán los aportes que veremos próximamente publicados. Espero que sí. Participan también algunos miembros de la academia y bueno, va a ser también un libro colectivo. Independientemente de eso, estoy preparando un libro de autoría, ¿no?, que va a ser pues sobre todo esto que he escrito, sobre todo sobre el Cabildo de Españoles de Ciudad Real, que lo he trabajado en diferentes vertientes, los propios arbitrios, las élites, etcétera, y su relación con las autoridades intermedias, en este caso los subdelegados. Es decir, recuperar un poco todo lo que he hecho, reflexionar, ahora que ya está como reflexionado, y poder, bueno, pues hacer un libro de autoría. Claro, y cuando comentas que son actividades, bueno, sobre todo el libro colectivo, en el que se incluyen a miembros de la academia, cuéntanos, dinos quiénes son esos miembros de la academia. Con la persona que más relación académica tengo, bueno, hay dos personas de la academia con las que tengo una relación más estrecha, por diferentes motivos, porque, bueno, pertenecen a proyectos en curso, ¿no? Con la doctora Virginia García Costa, porque, bueno, he tenido algún acercamiento con cuestiones de cambio climático, etcétera, y con el doctor José Antonio Serrano, que es con el que más he trabajado, porque también ha mostrado mucho interés por, pues, por Chiapas y por Centroamérica. El Colegio de Michoacán, he tenido siempre una relación muy buena y muy dinámica con varios de sus investigadores, pero con el doctor José Antonio, es decir, con el Colegio de Michoacán y con la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, tenemos una red establecida donde hacemos varias actividades, y entre ellas pues está la publicación de algunos dosieres. Hemos llevado a cabo varios diplomados gratuitos sobre todo para estudiantes de Centroamérica, pero también se han apuntado de Estados Unidos, de México, pero sobre todo centroamericanos, porque es historia comparada a México-Centroamérica. Comparada y compartida, como dices, ¿no? Efectivamente. Y bueno, todo esto que nos comentas de tus investigaciones, de los pares académicos, pues lo vemos reflejado también en la gran cantidad de horas clase, ¿no? Ese compromiso docente, tanto en aula, pero también acompañando la consolidación de proyectos de tesis, ¿no? Desde licenciatura hasta posgrado, ¿no? Sí. Bueno, como comentábamos hace un ratito fuera ya de este espacio que estamos compartiendo ahora, pues las universidades públicas, pues los profesores investigadores de tiempo completo, pues tenemos un gran compromiso y una carga académica muy importante. Evidentemente, pues cuando empiezas en estas plazas, digamos, ¿no?, empiezas en esta labor, en estas universidades, la carga horaria es muy grande, ¿no?, tanto en licenciatura como en posgrado. Con el paso del tiempo y, bueno, una vez que ya vas consolidando tu carrera académica, ¿no?, a través pues, del SNI, del PRODEP, etcétera, pues ya ese número de horas va bajando, y en nuestro caso pues abrieron, este año se cumplen 15 años de la apertura de la maestría en Historia, que compartimos con la universidad hermana, la UNACH, o sea, es UNACH-UNICACH, y hace también unos años se abrió el doctorado en Ciencias Históricas de la UNICACH, y pues algunos de los investigadores que tenemos pues una carrera un poco más consolidada, digamos, en la investigación, nos pasamos a dar clase al posgrado únicamente. Claro, y son parte del núcleo académico, ¿no? Y somos parte del núcleo académico. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte de formación de nuevos estudiantes, de nuevos historiadores, y la consolidación también de esos historiadores en estancias postdoctorales, ¿no?, donde ya no son estudiantes en sí, sino que pues van a hacer sus primeras labores de investigación, ¿verdad? O de investigación. Entonces, pues ahora sí que estamos presentes en todas las etapas, ¿no?, de la enseñanza superior. Claro. Para cerrar este segmento y expláyate lo que consideres, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras, pues desde el nivel básico, que para un investigador es la licenciatura, hasta un nivel ya avanzado, como son los estudios doctorales, en cuanto a la investigación sobre Chiapas en la colonia,
pero Chiapas y lo que nos comentas, su organización jurídica, de cabildos, social, ¿por qué no? Y las fuentes, ¿no? Comentabas hace un momento que tuviste en algún periodo de tu preparación de tesis doctoral, pues esta falta de fuentes, y entonces no sé si de esos años en los que se estaba buscando cada vez más información para poder concretar un proyecto doctoral, ahora hayamos avanzado en ese sentido. Cuéntanos ahí esa experiencia, pero sobre todo cómo te puedes dirigir a las nuevas generaciones para que puedan seguir avanzando, porque gracias a ellos avanza el conocimiento y avanzamos nosotros también, ¿no? Pues bueno, creo que estamos en un momento muy importante a nivel educativo, ¿no? Creo que tenemos un reto muy fuerte porque de alguna u otra manera no siempre las universidades están respondiendo a las necesidades actuales, ¿no? Estamos viendo que está habiendo ciertos cambios de paradigma, sobre todo se observa mucho en el nivel de licenciatura, y se observa que los alumnos son muy diferentes a los alumnos de hace 10 años, ¿no? Para empezar, suelen ser alumnos que no les gusta mucho leer, que les cuesta mucho leer, sobre todo, bueno, en Chiapas, ¿no? Donde también sabemos que el rezago educativo es importante y que, bueno, está dentro del programa federal y el programa estatal atender este rezago, pero en general creo que cada vez a los jóvenes les gusta leer menos, y esto tiene mucho que ver pues, con los medios que tenemos ahora para comunicarnos, ¿no? Las redes sociales, la información que fluye, ¿no? Increíblemente, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que íbamos a tener una máquina donde íbamos a poner un artículo y nos iba a aparecer, ¿no? Que teníamos que ir días y días a la biblioteca, a tomar apuntes? Bueno, ha cambiado mucho, y eso es un reto no solo para los alumnos, sino para las universidades y sobre todo para los programas de historia. Cómo adecuar esos programas, cómo llegar a un término medio, ¿no? Porque claro, un historiador sin leer mal va a ir, ¿no? O sea, claro. de alguna otra manera tienen que ser personas que se aficionen a la lectura, ¿no? Entonces, creo que es un reto muy importante, pero sobre todo hay lugares, hablo de Chiapas porque es donde vivo, no sé si suceda igual, hay como una especie de actitud de no querer saber de dónde vengo. Es decir, cuando yo pregunto a mis alumnos, ¿y cómo se llamaba tu abuelita? Hay muchos que no lo saben. ¿Cómo se llamaba tu...? Ay, ¿de dónde vino? Ah, pues no sé, de por ahí. O sea, hay como en las familias, no sé si en esta vida tan acelerada que llevamos, ¿no? Que ya no nos sentamos juntos quizá a escuchar estas historias. Como a ti te pasó, como a mí me pasó, ¿no? En tu familia, exacto, claro. O sea, cómo hay esta separación de una realidad actual y el momento pasado, ¿no? No hay interés en el pasado. Y esto creo que tiene que ver pues, con este momento que vivimos, donde a veces la historia ha sido dolorosa en muchas ocasiones, las familias no quieren recordar historias pasadas, ¿no? Porque quizá todos tenemos que venir de lugares prestigiosos, de familias adineradas o algo. O sea, hay gente que no quiere recordar que quizá no venga de una de esas familias, sino que viene de una familia normal, obrera, que bien, ¿no? No tiene nada de malo, pero he notado como esa resistencia. Entonces, hay que ver la manera de recuperar ese interés por la memoria, y un interés por la memoria que, como yo digo, no es lo mismo una historia colectiva que una historia histórica, o sea, una memoria colectiva que una memoria histórica. Son dos cosas que necesariamente no tienen que ir unidas, pero una alimenta de alguna manera a la otra. O sea, tienen que estar en contacto, ¿no? En contacto, pero no contaminadas, digamos. Entonces, creo que pues, el reto está en crear ese interés de las generaciones por esta historia pasada. En el caso de la historia colonial, aún es peor el asunto, ¿no? Porque claro, esos 300 años pues de la monarquía hispánica, de esta conquista también dolorosa, quizá no igualitaria, no quizá, no igualitaria,
minoritaria, donde hubo mucha explotación, nadie lo niega, pero que ahora se está viendo, bueno, que hay otras vías y otras miradas de no solo de problemas, sino también de negociación, de llegar a un acuerdo. Pero, bueno, pues esta idea de que esos 300 años fueron oscurísimos, horribles, pues tampoco incentiva mucho que los alumnos se interesen por la historia colonial. Y es una pena, ¿no? Porque, como yo digo, no puedes conocer el siglo XIX si no conoces el siglo XVIII y no tienes un poco de interés por lo que pasó anteriormente. Claro. El hecho de que el término reformas borbónicas se esté poniendo en entredicho es porque las personas nos hemos retrotraído al XVII para darnos cuenta de que hay procesos que vienen ya desde tiempos anteriores, ¿no? Claro. Afortunadamente, ¿qué es lo bueno? Que han surgido voy a decir un grupo de chicos y chicas titulados recientemente, muy buenos y muy brillantes investigadores de la historia de Chiapas, que se han formado, algunos en nuestras universidades y luego han salido a hacer sus posgrados a otros centros, pero que yo creo que estamos en un momento para la historia de Chiapas, en un momento de renovación, y lo que me da gusto es que varios de estos muchachos se dedican precisamente a la historia colonial, ¿no? Claro. No se ha abandonado el siglo XIX, que sigue siendo muy importante, pero hay un interés crecido por el siglo XVIII y por la historia colonial de Chiapas. En cuanto a las fuentes, tenemos dificultades con las fuentes porque, bueno, por ejemplo, para la historia municipal, no tenemos libros de cabildo. No tenemos los libros, las actas de sesiones. Puedes encontrar alguna dispersa en alguna queja o copiada, etcétera, pero para el siglo XVIII, XVII, etcétera, para la historia colonial no tenemos libros de cabildo. Alguno por ahí perdido. Entonces, es un reto, ¿no? Tenemos que buscar otras fuentes, pero gracias a proyectos que se han llevado a cabo, algunos de ellos, pues, como fue el ordenamiento del Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas, en los que intervino el doctor Oscar Macín, el doctor Juan Pedro Viqueira, ¿no? Y que está resguardada el catálogo en el Colegio de México, ahí se puede consultar. Gracias a ello tenemos un acceso más claro a las fuentes y esto nos permite pues una mejora considerable. Y nuestra gran fuente pues es el Archivo General de Centroamérica, que es una maravilla y que tiene muchísima información que no nos va a dar tiempo a analizar en varias generaciones sobre la historia colonial, temas que son muy importantes para conocer el desarrollo posterior. Entonces creo que es un buen momento para la historia chiapaneca, donde se están llevando a cabo proyectos muy interesantes sobre historia de la educación, historia de las mujeres, o sea, muchas cosas, y que están además mostrando esas peculiaridades de la audiencia de Guatemala frente a otros espacios, ¿no? Entre ellos Nueva España o cualquier otro. Sí, yo creo que lo que nos comentas es muy valioso. Yo creo que hay más claros que oscuros, digo, en el sentido de que a lo mejor para algunos periodos o para cierta rama de la historia colonial puede haber menos información, pero por otro lado hay, como dices, este gran archivo en el que se requieren todas las manos y todos los ojos posibles, ¿no? Pero también, como bien dices, y yo creo que este es un buen espacio para decirles a las y los historiadores interesados en Chiapas, en la etapa colonial, que es preciso reflexionar sobre las presencias incluso desde la época prehispánica hacia la colonia y lo que sigue. Tanto es así que se están repensando procesos históricos que parecían agotados, o esta mala percepción o idea de las reformas borbónicas como algo que no va a tener conflicto ni confrontación, sino que ahora se está hablando de que todo lo contrario, ¿no? Hubo luchas, hubo sangre, hubo muertes, pero también la presencia de las comunidades afroamericanas en nuestro contexto nacional, en unos territorios más que en otros, pero se empieza a repensar mucho la historia regional justamente desde sus propias fuentes, ¿no? Y eso creo que queda claro con lo que dices, ¿no? Sí, y sobre todo en la idea de que efectivamente a veces
Hay algunos aspectos que en algunas regiones parecieran que están agotados, porque ya se han trabajado mucho, pero en otras regiones no se han trabajado. Para ponerte un ejemplo, nadie ha trabajado, por ejemplo, que ahora lo está haciendo una persona, las cuestiones de los vales reales. No sabemos qué pasó en Chiapas, pero es que no sabemos qué pasó en toda Centroamérica, no hay ningún trabajo de vales reales de la Caja de Consolidación. Ese es uno de esos casos. En el caso de Chiapas, hoy sabemos que la Iglesia secular no tuvo un peso importante como lo tuvo en Nueva España, ¿no? Porque allí eran los regulares. Entonces, son cosas que percibimos y sabemos, pero que aún faltan por estudiar. Nadie ha trabajado algo tan trabajado como las encomiendas. Nadie ha trabajado las capellanías, nadie ha trabajado las alcabalas para la época colonial, sí para el siglo XIX. O sea, hay muchas temáticas que en otros espacios parecieran obsoletas, porque ya se han trabajado mucho y tal, pero que en el espacio de Chiapas y Centroamérica, o sea, en esa historia común, es campo virgen. Ahora sí me doy cuenta de que tenía razón Juan Pedro. Ponte a escribir y seguro que va a ser una novedad. Claro, no, pues ahí, insisto, seguiremos esperando tus escritos y sobre todo que estas nuevas generaciones de las cuales tú eres parte impulsora, formativa, pues realmente vayan siguiendo esas recomendaciones y esas vetas para seguir explorando, explotando y rediscutiendo procesos. Si te parece, yo no quisiera, pero siempre nos da un poco de tristeza llegar a este segmento tercero porque anticipa que vamos prácticamente concluyendo, pero ¿te parece que en el último segmento hablemos más justo de satisfacciones, de las satisfacciones de Ana María Parrilla? Claro que sí. Movemos en un momento con la doctora Ana María Parrilla, corresponsal por Chiapas. Estamos de regreso en el último segmento con la doctora Ana María Parrilla, corresponsal por Chiapas de nuestra Academia Mexicana de la Historia, para hablar, nuevamente volvemos a lo íntimo, a las satisfacciones, a esos reconocimientos que vienen de otras instancias, pero también a ese reconocimiento por esa incansable labor de ya varias décadas y que llena de gozo y alegría Ana María Parrilla. Pues sí. Bueno, hay muchos motivos por los que sentirse contento. Yo me siento muy contenta aquí en México en general. Cuando vine de España me quedé porque, o sea, aunque hubo un periodo de idas y venidas, llegó un momento en que yo dije, me voy a México. Y ahí ya son 20 años, ¿verdad? Ya son 20 años que tomé esa decisión. Entonces, tomé esa decisión porque realmente me gustó cómo se vivía aquí en México, ¿no? En este caos que es México, me gustó mucho esta forma de llevar la vida, me gustó en general. Y la relación que tuve con varios académicos, que he tenido con varios académicos, ha sido muy satisfactoria. En realidad, creo que las personas con las que he logrado entablar redes y contactos académicos, relaciones académicas que normalmente tratamos de que sean realmente fructíferas, ¿no? Han sido muy, muy satisfactorias. Mi familia está aquí, mi marido es mexicano, mi hija tiene doble nacionalidad y me he sentido muy contenta también porque desde el punto de vista académico, a pesar de todas las vicisitudes que he nombrado y de todos los volver a empezar, ¿no? Pues este reto por ahora pues ha sido salvado y la verdad espero que haya nuevos retos, ¿no? Las universidades, como decía, pues están en un momento crítico, digamos, en un momento de cambio, yo creo.
en un momento también en el que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cosas tan locas como, bueno, cómo vamos a integrar todas estas nuevas tecnologías y estos adelantos en nuestros programas, en nuestra labor, en nuestra divulgación. Entonces, creo que definitivamente me siento una persona muy satisfecha. Persona satisfecha en la academia y personalmente. Claro, no quita que de vez en cuando sienta pues nostalgia por mi familia, por las personas que están allí en España, pero bueno, tengo la fortuna de poder ir pues al menos una vez al año o cada 2 años y pues siento que estoy muy contenta. Y en cuanto a esta labor, algo que me ha dado muchas satisfacciones y también me ha gratificado mucho, pues es el dar a la comunidad, o sea, esta formación, pero no solo a las personas dentro de mi institución, sino, como comentaba, pues estos diplomados que estamos dando, que son gratuitos, o sea, esta compensación, ¿no?, a la sociedad y esta bajar el conocimiento a las personas de la calle que tienen derecho, ¿no?, a conocer su historia, a sentirse orgullosos de su historia, a sentirse a veces, como los españoles, nos sentimos avergonzados de nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues ser partícipes en este mantenimiento de esta memoria que tú decías, ¿no?, y que decíamos que era tan importante. Creo que eso es fundamental, pero también recuperar una memoria veraz, ¿no? Y no, bueno, una memoria que sirva para fines que no deseamos nadie. Entonces, claro, ¿y tu colaboración con la academia, cómo ha sido? Pues creo que ha sido buena, ¿no? He tratado de participar en los eventos de la academia, algunos de los miembros pues ya los conocía, ya había trabajado con ellos y me he sentido muy bien con la academia porque es una asociación civil que considero que es abierta, ¿no? Y que creo que las personas deberían visitar con mayor frecuencia la academia, venir a ver su acervo en la biblioteca, a conocer a los académicos y quizá pues la academia con estas corresponsalías, ¿no?, que tampoco hace tanto que se han creado, pues está haciendo un esfuerzo importante por acercarse a los diferentes estados y también para fomentar el estudio de la historia en estos otros espacios, ¿no?, que a veces están tan lejanos del centro que se perdía un poco este interés, ¿no?, y que gracias a la academia pues vamos a hacer todo lo posible por recuperar, ¿no? Sí, sin duda. Creo que la pandemia nos dejó un poquito, no solo a la academia, sino a todas las instituciones, un poco apabullados con esta falta de presencialidad que pareciera cosa rara, pero primero renegábamos mucho de estar mediados por las tecnologías para comunicarnos y luego costó mucho trabajo salir de la casa y volver a la presencialidad. Pero es cierto, lo que dices es totalmente cierto. Creo que la academia, con el número de miembros que se tienen a nivel nacional y en el extranjero, los de sillón, los honoríficos, los eméritos, creo que hacemos una gran academia y tendríamos que seguir trabajando para hacer de este espacio como una plataforma para seguir difundiendo los estudios históricos de México. Además, me encanta a mí que estemos corresponsales de otros países y de otras entidades siempre como muy activos, ¿no? Pues sí. Sí. Y sobre todo, bueno, creo que también invitar a las personas a que expresen su interés por la academia. Es decir, ¿qué les gustaría que la academia hiciera o qué esperan de la academia, ¿no? Porque creo que esa es una parte muy importante. Sí, tenemos muchas actividades y creo que esto no para, porque hay mucho compromiso de parte de todos los miembros, como tú misma lo has comentado. Y pues yo te agradezco enormemente que nos hayas compartido tu trayectoria, porque creo que también sirve de referencia para
colegas que de pronto tienen que tomar decisiones como la que tú tomaste en algún momento de tu vida, de darle un giro, de hacer un alto en el camino, reconfigurar los proyectos, pero seguir adelante con una idea que es llevar a cabo estudios que estén enfocados en la historia, eventualmente en la arqueología y algunos otros temas, pero con una visión muy firme, ¿no? Sí, pues eso he tratado, superar esos momentos, ¿no?, de dudas también y momentos de dificultades, y bueno, poner en la balanza y ver que realmente las satisfacciones pesan más que esos momentos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una obra escrita y la que viene, que seguramente nos seguirá dando muchas satisfacciones para seguir conociendo Chiapas. Eso espero. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo diálogo en esta Academia Mexicana de la Historia con una pequeña sorpresa que me ha hecho el doctor Eduardo Matos, ya la veremos, pero por el momento, gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.